En este tema es importante aprender del altar, que este es un libro que es altar de los derechos legales. Hemos enseñado que solamente se puede revocar un altar con otra palabra, porque todo lo que se trate de un área en que quizás no se ha canalizado se tiene que quitar con una palabra profética, derribar quizás algún argumento o algo que tenga el enemigo. Por eso es que es importante entender la importancia en que Dios nos da de poder crecer. Hemos visto que a través de la palabra del Señor se tienen que derribar altares que quizás sean levantados. No solamente va a ser un altar. Hemos visto que si hay altar, hay velas, hay un sacrificio, puede haber sangre al mundo espiritual, no físico, pero al mundo espiritual. También la gente puede sacrificar algo sin darse cuenta. Sacrificio en una palabra, sacrificio a un ser querido, sacrificio en decir algo incorrecto o decir algo y no se ha cumplido. Esos son sacrificios también de rebeliones, desobediencia, deslealtades, y eso puede jugarnos en contra en el llamado y en el ministerio. Por eso es que es importante saber de que todo lo que se trate de la obra del Señor tenemos que tener mucho cuidado. Hoy, al hablar esta enseñanza de altar de palabra, y aquí comenzamos el tema de hoy, es importante saber y cuidar el área de que nosotros decimos, porque la responsabilidad ahora es diferente cuando uno puede amonestar a una persona. No, ahí no se trata de eso, porque hay que amonestar, hay que exhortar, o una disciplina, amonestaciones. Eso no tiene nada que ver con el decir algo a una persona, que es muy diferente. Estamos hablando, cuando hablamos de decir algo en contra, es por algo que quizás se tiene que ordenar o se tiene que disciplinar, se tiene que hacer algo para que así la persona pueda estar en el orden correcto. Entonces, para que no se confunda el hecho de decir que no le puede decir nada a una persona, no. Cuando hablamos de no levantar altares, injurias, blasfemias, calumnia y palabras ociosas. Eso es lo que se tiene que evitar. Pero es importante también entender esto para que así podamos nosotros saber que hay que tener cuidado de lo que vivimos. Vínculos de un altar. Los vínculos son las ataduras, son las imparticiones, o más claro, una transferencia. Vínculos son de palabras, no solo en una palabra, sino también que va a provocar un altar, lo que hemos hablado al comienzo. Entonces, cuando se dice una palabra, se va a producir al mundo espiritual un altar inmediatamente. Y si hay un altar al mundo espiritual, va a tener que haber un sacrificio o algo que prenda ese altar. Al mundo físico y al mundo espiritual es la piedra, que es el altar, la leña y el sacrificio de lo que se va a hacer. Esto es muy importante porque nos ayuda mucho a entender que todo vínculo que quizás podamos nosotros tener, tenemos que tener cuidado del vínculo de las palabras. Vínculo, recuerde que es una transferencia, es una mal palabra, por eso hay la expresión mala palabra, es una mala expresión. Y los vínculos, que es la palabra masoret, y masoret significa castillo, refugio. Masoret tiene que ver con prisión. Masoret tiene que ver con algo de una prisión, encarcelado, prisión, encarcelamiento, es algo que está en las personas y no pueden salir. Y aquí entramos de lleno en el tema, y las preguntas las pueden ir haciendo ahí mismo en el chat y vamos a ir respondiendo, así que usted participe también si hay una duda relacionada al tema de que hoy estamos hablando de altar de las palabras. La base la tenemos en Gálatas 3:1. Voy a leer la versión BTX. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo que fue exhibido y crucificado,
¿quién os fascinó? Aquí comienza el texto clave de todo lo que es el altar de una palabra. Pablo, el apóstol Pablo, va haciendo iglesias en diferentes lugares. La iglesia de Roma, de Galacia, los Gálatas, de la iglesia de Corinto, de Corintio, Éfeso, y continúa él en varias localidades como apóstol. El apóstol significa apostelos, que es enviado. Ese es un apóstol. Un apóstol no puede estar en un lugar fijo. Ahí es otro tema también, porque a veces hay gente que sí dice yo soy apóstol, pero no han hecho ninguna iglesia. Esa no es la función de un apóstol. Se fija que cómo a veces se manipulan los nombres. Por eso es que hay que tener un poco de conocimiento. El apóstol no puede estar en un lugar físico. O sea, tiene que estar de un lugar, siempre se está moviendo. Es el único que se está moviendo. Aparte de los misioneros y los evangelistas, pero él se está moviendo para abrir obras. Si se queda en un lugar físico ahí, significa que es un pastor. Ahora, puede estar pastoreando, pero la función de él es estarse moviendo. No puede estar fijo constantemente. No sé si se entiende bien eso, pero es importante también hablar para ir aprendiendo más estos temas de qué es el apostolado. Entonces Pablo, como era un apóstol, iba haciendo diferentes iglesias y ahí iba quedando un ministro, un representante, un líder o un pastor. En la iglesia de Gálatas, Pablo adoctrinó, Pablo guió, Pablo enseñó. Pablo en la iglesia de Gálatas, en Galacia, dejó una persona a cargo. Luego él se fue a hacer la obra misionera, porque ya había estado un tiempo ahí adoctrinándolo. No es que fue de la noche a la mañana, le dijo, ay, tú vas a ser pastor y tú te encargas de eso. No, Pablo llevaba un orden y una corrección. No era que él dijo, ya tú seas pastor y haz lo que quieras. Él lo hacía como debe de ser un apóstol. Enseñó, adoctrinó, le entregó el mensaje, le entregó la palabra. Ellos le enseñaron, Pablo le enseñó doctrina. Por lo tanto, ellos sabían la palabra, sabían la doctrina, sabían todo lo que tenían que hacer. Cuando ya Pablo vio que estaban ya creciditos, ya había un líder, se había hablado claro lo que tenían que hacer por la palabra, fue hacer la obra misionera. Y Pablo, después de un tiempo, decide volver nuevamente, porque esa es la función también del apóstol, volver a ver cómo está la gente, a ver si todos funcionan, cómo va la obra. Pablo decide volver nuevamente a los Gálatas. Y cuando llega a los Gálatas se encuentra con un desorden. Y ese desorden causó en que Pablo, ahí vienen las palabras que decía, yo les traía vianda. Cuando dice Pablo, yo les traía vianda, significa yo les traía una revelación. Recuerde que Pablo es un hombre que usa mucha semántica, hay muchas revelaciones en él, es un hombre, pero impresionante lo que él dice a veces no es la palabra literal. Por eso hay que tener cuidado mucho con las palabras que dice Pablo, no las tome tan literal. Hay profundidad, hay semántica. Y Pablo les dice, yo les traía vianda, pero ustedes son niños. Tengo que darle leche nuevamente, tengo que volver a darle leche. Y le da una reprendida y los exhorta porque volvieron. Ahora, ¿por qué Pablo le dice ustedes son niños? Por lo que sucede en Gálatas capítulo 3, verso 1. Entonces, Pablo le exhorta, los reprende y le dice, yo no puedo darle una buena palabra, no puedo darle vianda. Tengo que volver a darle los rudimentos, tengo que volver a darles leche, porque son niños. Y nos perdimos la vianda, lamentablemente, por los Gálatas, por los insensatos, como dice ahí la escritura, nos perdimos la vianda. Y quizás qué vianda nos traía Pablo. Lamentablemente pasó eso. Y ahí viene la expresión en que Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, antes cuyos ojos Jesucristo fue exhibido crucificado, ¿quién os fascinó? Ahora, ¿por qué Pablo le dice quién os fascinó? Porque toda la doctrina que había traído el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia se la cambiaron, la tomaron a su forma, no apreciaron todo lo que tenía y cambiaron toda la expresión. Alguien los convenció, alguien dio vuelta a todo el sistema, todo lo que Pablo había ordenado, había enseñado, se lo echaron todo abajo. Y Pablo ahí donde reprende y exhorta principalmente a los líderes y les dice después a todos que nos fascinó, porque lo convencieron a todos alguien.
Y ese alguien fue que usó un altar. Y para poder entender más, entonces profundicemos más este pasaje donde dice quién nos fascinó. Y la versión BPT dice quién nos ha seducido. O sea, alguien con palabras blandas, con palabras de persuasión, los persuadió. Y llegó a tal nivel de que los llegó a convencer que cambiaron toda la doctrina que tenía Pablo. La versión TNM dice, ¿quién los puso bajo una mala influencia? Una mala influencia, o sea, una mala palabra, algo que no tendría una mala doctrina. ¿Quién les puso bajo esa doctrina? ¿Quién los puso bajo esa fascinación? ¿Quién los sedujo? Aquí estamos viendo de que alguien por una palabra que no estaba en lo que había enseñado Pablo a los Gálatas, cambió todo el concepto y todos le creyeron, porque no solamente se trata de una palabra, hay un espíritu de convencimiento. Como dice ahí, alguien lo influenció, alguien los sedujo, los fascinó, en que todos, sabiendo la verdad, sabiendo lo que había dicho Pablo, la enseñanza, la doctrina y todo lo que había enseñado, solo llegó alguien y enseñó otra cosa diferente y todos creyeron. Eso es lo que hace una mala palabra. Por eso el tema que estamos hoy analizando es importante, porque es altar, el altar de una palabra. Pero las otras versiones dicen ya algo más profundo. Versión PDT o Gálatas, aunque dice ahí, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Se fija que aquí ya estamos hablando de más el poder de las palabras, que anteriormente era quien los sedujo, quien los fascinó, quien les dijo una mala influencia, pero ahora estamos hablando de quien los embrujó. O sea, una palabra es un embrujo. Pero versión BLA dice, ¿cómo se han dejado hipnotizar ustedes? Ahí tenemos otra palabra. Se fija que a veces nosotros podemos decir, si yo no hago brujería, yo no hago hipnosis, yo no hago estos rituales que hacen los brujos, los hechiceros, pero quizás estemos haciendo brujería, hipnotismo, influencia, mala palabra por una palabra. Mire qué importante esto. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque una palabra puede traer un problema en el mundo espiritual. La versión K2, no voy a decir la palabra que dice porque es un poco fuerte y algunos se me pueden asustar. Dice, ¿quién los ha hechizado? Pero la puede leer. ¿Quién los ha hechizado? Dice esta versión K2. Se fija como que las palabras ya estamos hablando más profundidad. Por eso que no se trata solamente de que cambiar un concepto de una palabra, ya aquí hablamos de embrujo, de hipnotizar, de hechizar. Y volvemos nuevamente a lo que decía anteriormente. Muchos pueden decir, no, si yo no practico esto. Pero quizás con la influencia de una palabra puede hacerlo. Por eso hay que tener cuidado con las palabras. Las palabras son peligrosas. La lengua es peligrosa. El miembro sin hueso es peligroso. Y aquí podemos ver claramente que en la palabra del Señor, toda esta mala influencia de una palabra le cambió todo el concepto. Y esto es muy profundo, porque solamente una expresión de una mala palabra puede significar embrujo, hipnotizar o hechizar. La versión NT, ¿quién los ha puesto bajo encanto? Mire qué profundo todo eso. Ahora ya está hablando de encantamiento. Encantamiento significa o es un conjuro y se hace, pero no solamente tiene que ver, porque brujería tiene que ver con hacer una práctica y viene ahí la obra. Hechizado también viene a hacer una práctica y viene allí a hacer el mal. El encantamiento también, con práctica o con brebaje, y luego se hace el mal. Pero aquí las palabras son el encanto, son el hechizo, son la brujería. Y es hipnotizar, porque una palabra lo puede hacer todo eso. Qué profundo todo esto.
y a veces no le damos importancia. La gente hoy en día lo que más hace, hablo de hablar por hablar, porque si uno habla en el orden, para exhortar, para ayudar, para reprender o disciplinar, eso se tiene que hacer, porque no se puede dejar algo en que la gente haga lo que quiera. Hay que ir a la palabra de la profeta mayor. Pero hay gente que solamente lo único que hacen es puro dividir. Siempre andan con pleito, con amargura, hablando mal de otros, sin base, sin fundamento. No controlan su carácter, no viven una vida en búsqueda del Señor, y todo lo que hace no prospera por lo mismo, porque quizás está en una seducción. Versión VLA también, bueno, ahí habla nuevamente lo mismo, que dice cómo se han dejado hipnotizar. Qué importante este texto, porque podemos profundizar la importancia de lo que puede producir una palabra y el daño que puede hacer también. Aquí no vino algún tipo de brebaje o un conjuro o alguna cosa, sino un hechizo de palabras. Las palabras hechizan. Aquí las palabras son las que atan. Por eso la Escritura dice que uno se puede atar con los dichos de su boca. Cuando dice atar, recuerde que la palabra atar puede ser en lo bueno y en lo malo. Atar, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Ese es atar. Y a veces las personas se atan con una palabra de encantamiento, de brujería, de hechicería. Y aquí detrás de estos también tenemos grado de potestad, quienes trabajan también, que están involucrados en la idolatría, que son hechicería, los ángeles caídos. Tenemos a Saúl, el caso de Saúl, que desobedeció y se endemonió. Y mire qué interesante, que Saúl no pecó como quizás lo vio, como lo hizo David, que David solamente hizo cosas aún más fuertes, porque mandó a matar a Urías Eteo, al adulterio. De ahí salieron hijos. Salió también Salomón, víctima del adulterio. Hubo un hijo que murió también producto del mismo adulterio. Después otro hijo se rebeló, Absalón. Después tenemos otro que quería matarlo, que fue muy grave todo eso, pero todo lo llevó a un problema en el mundo espiritual. Voy a ir leyendo los chats también, así que pueden ir escribiendo ahí si hay alguna pregunta relacionada al tema, o cómo uno se puede atar. Ya estamos viéndolo eso, y qué hay que hacer para desatar. Entonces, si hay una pregunta, la puede escribir en el chat. Pastor, el problema de los Gálatas, que se refiere Pablo, que ellos mezclaron la enseñanza de la gracia y de la ley y cambiaron todo de Pablo, lo que le había enseñado, y uno de esos sería la circuncisión. Es todo. Es todo lo que Pablo le enseñó. Pablo le enseñó todo, le habló de la cruz de Cristo, y todo relacionado a la palabra del Señor, todo relacionado a doctrina. Porque cuando dice quién los fascinó, quiere decir que empezaron a hacer lo contrario. Empiezan a hacer lo contrario de lo que Dios, a través de Pablo, le había enseñado. Y en el caso de la circuncisión fue Pedro, que tuvo un problema, porque Pedro se puso como medio un poco más diferente en la predicación de Pablo. Pedro decía que todos tenían que circuncidarse. Y ahí hubo otro problema, pero en otra iglesia. Y Pablo aquí lo que habla es de la doctrina, de la palabra, de todo lo que le había enseñado. Y ahí se produjo este tipo de desorden en los Gálatas. Saúl entonces desobedeció. Y todo lo que se desobedece se va a endemoniar. Primera de Samuel 15:23, por la rebelión. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Se fija que ahí volvemos a las palabras que hablábamos anteriormente de lo que es el que no obedece. Y dice la rebelión es como el pecado de adivinación. Y también la desobediencia
como iniquidad e idolatría. Y volvemos lo mismo que hablaba anteriormente de brujería, hechicería, que alguien dirá, yo no hago encantamiento, yo no hago hechicería, no hago brujería, pero sí la puedes hacer por una mala palabra o algo que te cambie en la doctrina, porque las palabras también hay que tener cuidado, porque una palabra puede atar a una persona, una palabra puede atar a una persona, por eso hay que tener cuidado que decimos, lo que hablamos. Y aquí dice que la rebelión es como un pecado de adivinación. Y adivinación es grave. Y muchos dicen, bueno, yo no hago adivinación, pero si estás rebelde. ¿Te fijas? Si estás en una rebeldía, entonces estás en una adivinación. Muchas veces las personas piensan que solamente en el mundo se hacen todos estos tipos de actos, brujería, hechicería, encantamiento, hipnotizar, adivinación, iniquidad, idolatría, pero eso está dentro de la iglesia cuando se hace la desobediencia, cuando alguien llega a lo contrario. La rebelión es como adivinación, es lo mismo, si lo dice aquí la palabra del Señor. Entonces, el cuidado de esto es qué pasa después con la persona. Por eso que mucha gente anda con estos espíritus de adivino y son rebeldes, no se sujetan. Y el que hace desobediencia es como iniquidad. Se fija palabras como rebelión, desobediencia. Quizá a lo mejor uno dirá, no, que yo desobedecí, ya no importa, no hay problema. Pero ante el mundo espiritual es iniquidad, idolatría. Y la rebelión es adivinación. La rebelión, dice la versión NTV, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Se fija que aquí ahora ya cambia más el concepto? Es como la hechicería, la terquedad, que es desobediencia, es tan mala como rendir cultos a los ídolos. Wow. Muy fuerte todo esto. Pero es la palabra de Dios que al profundizar podemos darnos cuenta del cuidado que tenemos que tener de no ser rebeldes, de tener cuidado con la hechicería a través del que se revela, o de ser tercos. Terco es desobediente, porque el desobediente no va a entender. El desobediente, ¿qué es lo que hace? Va a querer hacer lo que él quiere. Uno le dice las cosas y no va a entender. Uno le habla y hace lo contrario. Ese es rebelde, ese es contumaz. Y se fija que muchas veces podemos nosotros hablar y podemos enseñar y predicar muy bonito, pero si no estamos viviendo la palabra del Señor, hay juicios también en esto. Por eso es que andamos después con tanto problema, porque nosotros permitimos, por la terquedad, en vez de reconocer el estado, decir, sí, fallé, reconozco que pedí, hice esto y no lo cumplí, prometí esto y no lo hice. Es mejor decir eso que enjuiciarse, el decir, no, que no es así y yo voy a cumplir, y al final nunca lo cumple. Al final más se condena. Cuando la persona dice, pastor, yo cuente con esto y nunca lo hace. Volvemos nuevamente al mismo punto importante de los dichos de nuestra boca. Si nuestra boca nos condena también. Esto es muy profundo, porque en el mundo espiritual siempre pensamos en que hechicería, que brujería tiene que ver solamente con las prácticas de brebajes, de ataduras y muchas cosas que mencionamos y que muchos saben, a lo mejor muchos de ustedes saben en qué hechicería, que cómo actúa la brujería, encantamiento, hipnotizar, pero a veces se olvida que la rebelión es como adivinación, es como hechicería. La terquedad, que es la desobediencia, es como rendir cultos a ídolos, o sea, es un idólatra. Por eso es que a veces las personas tienen tantos problemas en su vida espiritual, que no hay un crecimiento. ¿Y porque todo no le funciona? Porque están con un derecho legal. Ese derecho legal es el que usted o la persona dio derecho legal a que se manifiesten estos espíritus. Ningún espíritu va a venir porque quieren. Todo espíritu viene porque se abrieron puertas al mundo espiritual, consciente o inconsciente, y no se dieron cuenta la persona y se abrió puerta, y las personas después por eso están en una terquedad, no cambian. Y esto sucede mucho en la iglesia, en los templos. Aquí hay personas que son tercas. Ahí dice la escritura, terquedad, son tercos, no entienden.
Uno le dice, hermano, no haga esto, y lo siguen haciendo, y parece que como lo hicieran a breve, como que más lo están haciendo, como que más, ¿para qué? Para molestar al líder, no saben que se están enjuiciando ellos mismos. Así hay personas, tercas, que no quieren cambiar. Qué profundo esto. Negarse a obedecerlo, versión PDT, es tan malo como la brujería. Y ser tercos es hacer la voluntad propia, y es como el pecado de adorar a ídolos. Todas estas bases nos ayudan mucho por nosotros a poder reflexionar y cuidarnos de que quizás podamos estar nosotros atados con una palabra. Atados al mundo espiritual porque dimos los derechos legales. Y la versión TLA, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Mire qué fuerte. Solo rebelarse es lo mismo. Es como consultar a brujos y adivinos. Mire qué profundo. Yo no sé si usted está tomando peso a esta palabra, pero la verdad que es como el entenderla nos da mucho aquí que reflexionar y pensar que a veces estamos atados por una palabra o algo que no estamos haciendo bien. Y mire lo que dice la versión VLPH. En cambio, la rebeldía es como el pecado de espiritismo y la arrogancia como un delito. Y aquí ya puso una palabra ya más fuerte, un delito de idolatría. Y cuando hablamos de un delito es una falta, es una violación al mundo espiritual. Mire lo que hace todo lo que es solo una palabra. Por eso la expresión, el altar de palabra, nos puede pesar en contra. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que revertir esto. Porque si usted dijo una mala palabra o dijo algo incorrecto como blasfemia, lujuria de palabra, en el sentido de decir palabras tontas, ociosas, como dice la palabra, de toda palabra ociosa daré cuenta en el día del juicio. De todo lo que hagamos, tenemos que tener cuidado porque eso nos puede atar al mundo espiritual. Y si nos ata al mundo espiritual, nos va a atar en lo físico igual. En todo lo que hagamos. Mire qué importante todo lo que hoy estamos hablando. Porque esto nos ayuda mucho a nosotros a entender de que solo una palabra que no cumplamos nos va a traer problemas. La justificación nos va a traer problemas. Estamos hablando acá de lo que hablaba anteriormente a través de la palabra, en que lo que sucede con Samuel, o con Saúl. Saúl desobedeció y luego cuando vino el profeta Samuel se excusó. ¿Por qué se excusó? Porque no fue leal. Se fija que a veces, ¿qué pasa cuando nos excusamos? Es un delito también. Wow. Hoy está fuerte el tema, pero estamos estudiando, estamos para aprender. El excusarse con alguien es un delito. El excusarse con algo, con alguien, es un delito. Y se fija que las personas a veces, en vez de no reconocer, como tendría que haberlo hecho Saúl, que desobedeció y se excusó ante el profeta Samuel sabía todo, ya el Señor le había revelado, pero él, en vez de reconocer y decir, sí, fallé, me traje al rey, me traje a los animales, y no era para hacer sacrificio, sino para hacerme una buena carnita, un buen asado, en vez de reconocer, se excusó. El excusarse es un delito. ¿Cuándo pasa a ser excusarse? Cuando usted, en vez de reconocer su estado, lo tapa con una excusa. Hay un dicho, un proverbio que dice: la excusa agrava la falta. Creo que así es, ¿cierto? La excusa agrava la falta. Sí, creo que es ese dicho. La excusa agrava la falta. ¿Por qué? Porque es un delito. ¿Cuándo es un delito? Por las palabras. Por eso que cuide lo que dice. Que su sí sea sí y su no sea no. Yo prefiero 1000 veces que la persona, creo que todos estamos de acuerdo en eso, que mejor de decir que sí, que va a cumplir, que no,
o no va a cumplir, es mucho mejor. Porque al final, ¿qué pasa con esa persona? Queda mal. ¿Cómo queda su testimonio? Mal. Y después lo vemos cantando, predicando y ganando alma, pero ¿cómo está su testimonio? Pésimo. Y Dios lo usó, y usted dirá, pero ganó gente. Sí, lo hizo por el Señor, por amor, no al vaso. Lo hizo por amor a esas personas que tenían la necesidad de ser salvas, nada más. Pero no lo hizo por amor a ese vaso que estaba en deshonra. Fue usado por misericordia, pero está en un delito. Y todo delito se tiene que pagar. Todo delito es pesado en el mundo espiritual en una balanza. Wow. El tema está fuerte, pero ya nos metimos. Así que abrochen los cinturones porque todavía falta más. Pero esto nos hace libre, la verdad nos hace libre. Así que no se me enoje, no se me time y no diga, no, me voy a salir de la escuela. No se coloquen niños ni niñitas. Porque hay muchos que le dicen la verdad y las niñitas se le hagan a llorar y se van a la papá a acusar. No, ya tiene que madurar. Aquí le estoy hablando a gente ya que tendré que estar madura. Si usted lleva un año, unos par de meses, ahí lo entiendo y les pido perdón. Pero si ya usted lleva más de 6 meses en la iglesia y sigue haciendo esas faltas, ya usted se tiene que corregir. Aleluya, no veo ni un amén. Pero es verdad. Por eso que tenemos que cuidarnos de las palabras. Primera de Samuel 15:23 lo hablamos. La rebelión es como el pecado de adivinación. La desobediencia es como iniquidad e idolatría. NTV, la rebelión es pecaminosa como hechicería. Y la terquedad es tan mala como difundir un culto a ídolo. ¿Se fija que es importante tener cuidado, no ser rebelde? Y no porque el que es rebelde es adivino. Y el que es desobediente es idólatra. El rebelde es hechicero. Y el que es terco o desobediente le rinde cultos a ídolos. Wow. No, si yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo hago la palabra, yo cumplo la palabra y hago la palabra y vivo, yo amo a Dios. Pero está ahí en desobediencia, está rindiendo cultos a ídolos paganos. Que es profundo todo esto. Muy profundo toda esta enseñanza, pero nos va a ayudar para que podamos madurar, para que no se cargue juicio. Negarse a obedecerlo, versión PDT, es tan malo como la brujería. Wow. Y aquí usted dirá, no, si yo cumplo a Dios. ¿Será que sea así? Porque si no cumples, tú dirás, no, si yo obedezco a Dios, pero si no obedece a un líder, si no obedece a un pastor, si no obedece a una orden, estás haciendo brujería. ¿Verdad? Que tú sí seas sí, tú no seas no. Porque si no lo haces, estás usando brujería. Así lo dice la palabra. No se enoje conmigo. Así dice la palabra del Señor. No obedecer es brujería. ¿Y cuántas veces tienes que hacer algo y no lo haces? Estás en brujería. Wow. Es como cuando se dice, ejemplo, estamos en la reunión y todos los días nos juntamos a tal hora y estamos buscando al Señor y nunca aparece. Estoy hablando de los que se comprometen, porque hay gente que no se compromete, que es otro tema. Pero los que se comprometen con algo, con la palabra, con estar, van a estar siempre, pero a veces las personas no se comprometen. ¿Qué están haciendo ahí? Desobediencia. O en su trabajo usted hace lo que quiere. Es como la misma clase con la escuela. La escuela usted se comprometió a estar, ¿cierto? A la escuela se comprometió a estar. ¿Y cuál fue las leyes o orden de la escuela? Las leyes de la escuela era estar en la escuela, estar en los horarios. Mañana hay escuela de 10 a 11, mañana tienen que estar todos. Pero ¿por qué no estás yendo a la escuela? ¿No será que estás haciendo brujería? ¿Por qué? Porque te comprometiste con algo. Ese es el punto. Y hablo de la escuela para dar un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa.
Es una obediencia, es algo que tú dijiste que ibas a hacer, pero si no lo haces, estás en brujería. O lo mismo los pagos. Aquí se me van a sublevar algunos. Es algo tan poco que se está pidiendo para hacer todo lo que se sabe que se hace para la obra del Señor. Pero si ni siquiera se hace un pago, pero te comprometiste a estar en la escuela, a dar los pagos y a enviar la respuesta. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque estás en brujería. Wow. Dura es tu palabra, Señor. Sí. Pero yo no estoy hablando algo mío. Y no solamente lo de la escuela. En la escuela lo tomo como un ejemplo porque estamos trabajando en ello. Hay un compromiso. Hay gente que se le ha dicho, envíe las preguntas, todavía no lo hacen. Ya vamos en la 7ª clase, después no me diga, pastor, ¿y por qué me sacó de la escuela? O que alguien diga, pastor, ¿por qué el hermano, la hermanita o el hermano no está en la clase? Por algo fue. Por estar en brujería. Y mire qué fuerte es. Uno que dice, pero yo no soy brujo, yo no soy bruja. Pero la desobediencia es brujería, ahí lo dice. TLA, rebelarse contra Dios como consultar a brujo y adivino. Rebelarse. Si te rebelan en una orden, estás haciendo brujería y más encima ya eres adivino. Y ahí entramos en otro tema. Fuerte la palabra, pero tengo que enseñar, esto es parte de la palabra. Y si llegó hoy, afírmese el cinturón. Pero es importante, esto nos hace libre. Y estoy hablando un mensaje, una enseñanza que lo hemos enseñado en la escuela, lo hemos hablado en su presencia. Y hoy estamos tocando el tema de las palabras, porque una palabra nos puede traer problemas, juicio al mundo espiritual. Ya el hecho de desobedecer, ya vimos claro que está en brujería. El hecho de rebelarse es desobedecer. Y rebelarse es desobedecer. Y es como ser brujo, es como ser adivino. Versión VLPH. En cambio, la rebeldía es como pecado de espiritismo. Wow. Y la arrogancia es un delito de idolatría. ¿Se fija el peso que puede tener el no cumplir algo? El desobedecer, el rebelarse, es como brujería, es como adivinación, es como espiritismo, es como idolatría. Y es un delito al mundo espiritual. ¿Por qué a veces las personas que trabajan y hacen muchas cosas, pero están con problemas con su matrimonio, están en problemas con su salud, en el sentido de que realmente no están cumpliendo la palabra, porque puede ser una prueba, la prueba es diferente, pero a veces hay cosas que nos acarreamos por producto de que no estamos cumpliendo? Problemas con un hijo. ¿Por qué el hijo rebelde? ¿Por qué la hija rebelde? ¿Por qué ese esposo es rebelde? ¿Por qué esa mamá o lo que sea el familiar es rebelde? ¿Por qué ese hijito es rebelde? ¿Por qué esa hijita rebelde? ¿No será que nosotros estamos cosechando porque somos desobedientes? Y recuerde que quizás a ti no te está alcanzando eso, pero a tu genética sí. Porque o te puede alcanzar. Pero el hecho de que tú desobedezcas, vas a abrir una puerta y que tu hijo sea rebelde. ¿Por qué? Porque tú permitiste abrirte esa puerta. Tú como conocedor la palabra, estás en desobediencia, en rebelión, en rebeldía, en espiritismo, en arrogancia, en brujería, en encantamiento, porque tú no estás obedeciendo. Por eso que volvemos al punto importante. Las palabras, la brujería, todo eso. Y aquí tenemos cómo derribar una palabra. Ya terminamos. Jeroboam estaba ahí, haciendo un altar. El único que se puede derribar una palabra es cuando revertimos esa palabra. Cuando revertimos una palabra, es la única manera en que se puede cambiar. Ahí hemos visto la historia de Jeroboam, que estaba haciendo sacrificio en Dan y en Betel. Él muy confiado de lo que estaba haciendo. Pero llegó el profeta y envió una palabra. Altar, altar, así ha dicho el Señor. O así ha dicho Jehová.
Todo altar se tiene que romper con una palabra profética, pero que la hagamos. Porque aquí no se trata, yo voy a romper esta maldición de mi hijo, pero si yo sigo siendo rebelde, ¿cómo se va a romper? Si yo sigo obstinado, sigo siendo rebelde, si no estoy cumpliendo, entonces, ¿cómo se puede romper? Ahí hay una violación. Y recuerde que toda violación se paga, porque es un delito. Decía el texto anteriormente que el desobedecer es un delito. ¿Y qué es un delito? Una violación a una ley. Y si hay una violación a una ley, va a haber consecuencias. Dios ama al pecador, pero no va a pasar por inocente al culpable. Dios ama al pecador, nos ama a todos, pero no va a pasar por inocente al culpable. Si el culpable es culpable, hay un delito, y ese delito se va a sancionar. Por eso es que muchas veces las sanciones pueden ser en nosotros mismos, o en nuestro hijito, o en la hijita, o en la mamá, o en alguna persona, o en el esposo, no sé, cualquier, o en nieto, bisnieto. ¿Por qué? Porque es un delito. Tome peso a esto. Es un delito, y los delitos se tienen que pagar como un ticket, algo que usted pasó con su carro y pasó en rojo, es un delito. Y el policía le llegó un parte empadronado, le tomaba una foto porque se pasó, lo vieron en las cámaras, o pasó un carabinero, un policía y tomó el parte y te sancionó. Todo delito se sanciona, y a veces pensamos nosotros, no, si pasamos desapercibidos, total, desobedecí, no importa. No pago la clase, total, lo hago el otro mes, y ya van 2 meses. Estoy tomando la escuela porque estoy en el área de lo que estamos enseñando para que se pueda entender, pero pueden ser muchas cosas. O la respuesta, o la pregunta, todavía ya vamos en la 7ª clase. O sea, estoy hablando de los que no han enviado clase. Ahí son 7 sanciones, 7 partes. O sea, bueno, vamos a entrar en la clase 7ª. Pero si no se han hecho las 6 clases anteriores de las respuestas, lleva 6 tickets. Y la gente no le toma peso a eso. Y se enjuician con sus palabras, con sus dichos. O los pago. Es un delito. O el ir a una iglesia, o que te comprometas con algo. Si tú te comprometes con un líder, con un pastor, de ir a ese lugar, hazlo porque te comprometiste. Si le dijiste al pastor, voy a estar ahí, voy a ir a orar, voy a ir a ayunar, hazlo. Hazlo. No, que no quiero ir porque me duele el pie, ya otro día lo voy a hacer. Delito. Porque la palabra de tu boca te va a enjuiciar, sí o sí. Aunque tú coloques la excusa que sea, mientras no eso lo solucione y diga, sí, tendría que haber ido, no quise ir porque estaba cansado, no quise ir, no quise pagar porque pasó esto, no quise porque no quiero. Es mejor que nos sinceremos con Dios, con la persona, con el líder, antes que nos enjuiciemos. Saúl se excusó, y Saúl, por excusarse, fue quitado de su trono. Mire lo que estamos llegando. Saúl se excusó y se le quitó el reinado. Por eso lo que tú tienes, cuídalo, porque se puede perder. Y no hablo del don, el don es irrevocable, pero ese don puede ser manipulado por Satanás, y puedes tú ser usado por mismo Satanás con ese mismo don. ¿Por qué? Porque estás siendo contumaz, estás siendo rebelde, hay un delito, y puede ser quitado de tu trono. Cuando hablamos de trono, de un grado de honra, un grado de autoridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer otras cosas si ni siquiera estamos cumpliendo algo tan pequeño? Betel. Ahí vino la palabra hacia Jeroboam. Jeroboam estaba haciendo incienso, y vino ese profeta que mandado. Y aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, desde Betel, y le dijo a Jeroboam que estaba en el altar para hacer incienso, quemar incienso. Así clamó contra el altar, por palabra de Jehová. Altar, altar, así ha dicho Jehová. Hay que derribar el altar. Y mire qué interesante que vemos aquí el profeta.
el profeta que Dios lo usó y le dijo al profeta: anda y háblale a Jeroboam. Le dijo la palabra a Jeroboam. Pero después, si usted sigue leyendo este mismo capítulo, se va a encontrar que el mismo profeta que Dios le dijo, porque Dios le dijo al profeta: cuando vayas, no te quedarás, no comerás, seguirás tu camino, no te detendrás por nadie. Le dio órdenes al profeta: anda, di la palabra y listo. No te vas a detener, no vas a comer, no vas a compartir con alguien, vas a seguir tu camino, no te detengas, no compartas, no comas. Esa es la orden al profeta de Betel, que le habló a Jeroboam, pero el profeta desobedeció. Lea los versos más adelante. Si seguimos leyendo, el profeta desobedeció y vino alguien manipulado y usó una palabra y manipuló esto, y el profeta se quedó en la casa, y ahí viene un juicio sobre ese profeta que le dio la palabra a Jeroboam, y el profeta vino y fue muerto. Fue muerto porque le vino juicio. Se fija todo lo que sucede por no desobedecer una orden. El mismo profeta que le dio a la palabra a Jeroboam, el mismo desobedeció después. Lo vemos más adelante. Murió porque desobedeció a la orden que Dios le dio. Se fija lo importante que es tener cuidado, aunque seas profeta y Dios te use. Cuídate porque va a estar el hacha igual. Si infringes una ley, Dios no va a pasar por inocente al culpable. Va a caer juicio. Y lamentablemente, ese mismo profeta que le dio la profecía a Jeroboam, ese mismo profeta de los pelos versos más abajo, lea el capítulo, desobedeció y murió también. Wow. Interesante todo lo que hoy vimos. Altar. Este es el tema de las palabras. Así que es un tema que nos ayuda mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual, y nos ayuda a entender cuán importante es cuidarnos de esto, por las obras de las carnes, por lo que podamos recibir o hacer. Y se fija, aquí están las obras de las carnes, que hay mucho tema ahí. Todo lo que se haga es un delito. Esto es un delito. Aquí habla de mucho. Y no se escandalice, pues, que yo no cometo adulterio, fornicación, pero adultera la palabra. Yo no soy mentiroso, pero te comprometiste, desobedeciste. Yo no hago rebeldía, pero estás desobedeciendo. Yo no soy hechicero, no hay encantamiento, no soy brujo, no tengo dioses paganos, pero al desobedecer es lo mismo. El ser contumaz es lo mismo. Mire qué fuerte todo esto, por eso que nos ayuda mucho a entender cuán importante es tener cuidado, porque esto no puede jugar en contra. Qué importante hoy el tema que hoy hemos aprendido sobre el altar de las palabras. Y hoy profundizamos mucho, que estas clases las hemos dado en otros temas también, pero hoy profundizamos más el tema, porque nos ayuda mucho a entender el cuidado que tenemos que tener. Cuídese, y si hay algo que se ha hecho indebido, colóquese al día. No se enoje, colóquese al día. Y haga lo que la palabra dice. Nada más. Aquí no es de decir, yo me voy a enojar con el pastor y me voy a ir. Usted puede hacer lo que quiera, pero es la palabra la que nos enjuicia. No es lo que dice el pastor, es la palabra la que nos pesa, es la palabra la que nos enjuicia. Por eso que es mejor no sea como Saúl, no sea rebelde. Deje esa rebeldía. Hablo general, porque los que van a escuchar después de este mensaje, hablo general. No sea rebelde, contumaz, reconozca el estado, y el que reconoce estado alcanza misericordia, pero el que encubre su pecado no alcanza misericordia. Y cuando dicen cubre su pecado, no quiere decir un pecado, fornicación, adulterio, no. Desobediencia es un pecado. El ser rebelde es un pecado. El que tú sí sea sí, tú no sea no, y no lo hagamos, es un pecado, porque es un delito. Wow. Este es el tema de hoy, y espero que sé que se entendió. Usted ya entiende la palabra, y lo importante ahora es
alcanzar misericordia y pedirle al Señor que sea el Señor quitando todo altar y todo lo que quizás nosotros decimos con nuestra voz, con nuestras palabras. Enmendemos eso. En el nombre de Jesús, enmiéndelo. Es mejor reconocer, porque el mundo espiritual no perdona. El mundo espiritual es jurídico. El mundo espiritual hay leyes y las leyes se respeten sí o sí. Aquí no es como nosotros los hombres, ya no importa, te perdono, haz lo que quieras, ya no importa, hablaste mal, ya, total se va a olvidar 2 días más. Total desobedezco y cumplo el otro mes. Total pasó el otro mes y sigue igual. Total ya no importa. El mundo espiritual no es así. El mundo espiritual es serio. Así que colóquese serio, colóquese seria con las cosas del Señor. Wow. Este es el tema.